Hola, bienvenido a tu canal Vitaminas para el Alma. Mi nombre es David Samuel. Hoy vamos a hablar de un tema que trató el Señor Jesucristo con relación a cuál era el efecto en las personas al escuchar la palabra de Dios. El Señor Jesucristo usó las parábolas para poder explicar su doctrina y los temas relacionados con el reino de Dios en las personas y también cuando Él venga por segunda vez. Hoy vamos a hablar de ese efecto que causa la palabra de Dios, que no es el mismo efecto. Por eso es importante que tratemos este tema. El Señor lo explicó en la parábola del sembrador, la cual está explicado en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, versículo 1 en adelante, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, del versículo 13 en adelante, y en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, del versículo 4 en adelante. Dice así la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13. Dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. Esta es la parábola del sembrador, donde el Señor Jesucristo explicó que su palabra es una semilla que se está sembrando en los corazones, pero no tiene el mismo efecto. Puede ser que 10 personas escuchen la palabra de Dios, pero no va a tener el mismo efecto. Puede ser que 100 personas o 1000 personas escuchen el mismo mensaje de la palabra de Dios, pero no va a tener el mismo efecto. Son 4 los efectos que tiene la palabra de Dios en las personas, porque las personas tienen una reacción o tienen su corazón de una manera diferente. Por eso es que vamos a explicar. Dice la Biblia que el primer caso es cuando la semilla cae junto al camino. Dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Este es el primer caso. Cuando las personas escuchan la palabra de Dios, pero no la entienden. Por eso es importante que lo que usted haga lo entienda. Si va a hacer una oración, entienda lo que es la oración. Si usted va a cumplir con un rito religioso, entienda lo que va a hacer. No nada más lo haga por hacerlo o porque le digan que lo tiene que hacer. Usted tiene que entender el por qué está haciendo las cosas. Si no lo hace, dice la Biblia que va a venir el maligno y va a arrebatar eso. ¿Para qué? Para que usted no se salve y para que la palabra de Dios no tenga ningún efecto en usted. ¿Por qué? Porque usted no entendió. Ese es el primer caso. Después viene el segundo caso, cuando la semilla fue sembrada, dice: parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad la tierra. Y después explica, dice que el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí,
sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Este es el segundo caso. Cuando la semilla es sembrada, dice que en ese momento no fructifica porque está de una manera muy superficial. Así es que si usted tiene una vida espiritual superficial, su oración es superficial, su lectura y entendimiento de la palabra de Dios es muy superficial, usted solamente va a una congregación o escucha la palabra de Dios, pero lo hace de una manera muy superficial, entonces dice que cuando vengan los problemas, las pruebas, las tribulaciones, entonces usted se va a apartar, porque nunca profundizó en el mensaje y en el camino del Señor. Después viene el tercer caso. Dice que el tercer caso es cuando la palabra cae entre espinos. Dice que cuando cae entre espinos, dice, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Este es el tercer caso cuando la palabra de Dios no da fruto. Es cuando cae entre espinos. Esos espinos dice que es cuando la persona, por medio de los afanes de este mundo, o sea que la persona está tan afanada, buscando trabajo, haciendo muchas cosas, que no tiene tiempo para Dios, no tiene tiempo para asistir a la iglesia, no tiene tiempo para leer la Biblia. Entonces esos son los espinos que la van a ahogar. Pero también dice que las riquezas, también dice que los placeres son los espinos que van a ahogar. Tal vez usted escucha la palabra, se conmueve, tiene buenos propósitos. Usted dice, no, mi vida va a cambiar, voy a cambiar en mi trabajo, en mi familia, pero nada de eso se realiza. ¿Por qué? Por los afanes, por las riquezas, por los placeres de este mundo. Todo eso ahogan la palabra de Dios y la hacen infructuosa. Ahora viene el cuarto caso, que es cuando la semilla es sembrada en buena tierra. Cuando la semilla es sembrada en buena tierra, entonces ahí dice que sí va a haber fruto. Voy a leer en Lucas, que está hablando del mismo tema, en el capítulo 8, dice de esta manera: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. O sea que si usted quiere dar fruto y quiere que esta palabra fructifique en su vida, en su negocio, en su familia, usted tiene que ser perseverante. Usted tiene que guardar la palabra de Dios y ponerla en práctica y convertirse en buena tierra. Entonces usted va a ver los frutos y los resultados del Evangelio y del reino de Dios en su vida. Y usted se va a convertir en buena tierra. Que Dios le bendiga.